Son las 7 de la mañana, 42 minutos, una hora menos en Galápagos, es Radio Quito y Platinum FM. Juntos en el noticiero Ecuador Radio nos escuchan en 7 provincias del país, nos prefieren en Quito y por supuesto también tenemos una directa audiencia en Guayaquil, Cuenca, en Ambato, en La Tacunga, en Azogues, en Tulcán, en fin. Queremos hablar de un tema, un gran tema nacional, que es este del Coca-Cola Sinclair. Hace mucho tiempo, hace un año más o menos, empezó a advertir la velocidad de la erosión regresiva del río y la cercanía y proximidad a las obras de toma de las fuentes de agua para el gran proyecto hidroeléctrico, uno de los grandes proyectos hidroeléctricos de la historia nacional, planificados de hace más de 30, 40 años quizá por INESEL, entonces en la época de los gobiernos militares, no el único, pero uno de los grandes, con sabedores todos. Creo que los geólogos, los mandatarios sí tuvieron información de las dificultades y vulnerabilidades de la zona, la proximidad del Reventador, zona donde los caudales de los ríos son feroces, digamos así, se van comiendo la tierra. Eso lo sabíamos no de hoy, de hace mucho tiempo. Sin embargo, nos empeñamos en hacerlo ahí por una serie de consideraciones técnicas. Yo no sé si hicieron todos los estudios suficientes para determinar los caudales de agua. Hay quienes sostienen que se planificó una obra con muchas más turbinas de lo que los caudales de agua de hoy en día, en época del calentamiento global, tenemos. En fin, hay una visión macro, pero ahora hay que solucionar las cosas y por eso agradecemos al ingeniero Gonzalo Uquilla su disposición para conversar, el exgerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, que está desde luego preocupado por esta erosión. Hemos tratado hace un momento brevemente con el Ministerio de Obras Públicas de lo que debe hacer Obras Públicas en la materia, pero ya aquí tenemos un gran tema, que es la generación de energía eléctrica a nivel nacional. Tenemos venta de energía a Colombia, tenemos el tema de las tarifas, la posibilidad de sustituir en un momento determinado la generación con las costosísimas térmicas, que ha sido un debate nacional también de hace 40 años, pero algo hay que hacer para seguir adelante y por supuesto para cuando recibamos esta obra de la que ya se advirtieron procesos constructivos erróneos, que hubo problemas con las tuneladoras, que se detectaron fisuras. Yo recuerdo el anterior ministro de Energía, Carlos Pérez, que se refirió a todas estas centenas de fisuras, ha mostrado problemas por doquier. Así es que, en primer término, señor ingeniero Uquillas, gracias por estar con nosotros. Denos su panorama general del estado de la cuestión del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. Muy buenos días, el país le escucha. Muchísimas gracias por la invitación a Platinum FM y a Radio Quito, la voz de la capital, y a toda su importante audiencia. Sí, efectivamente estamos abocados, a dos problemáticas. La una es la problemática propia del proceso de subsanación de temas pendientes que debe darse de manera mandatoria previa a la recepción definitiva de la central Coca-Cola Sinclair, esta central importante, la más grande del país, de 1.500 megavatios, que aprovecha las aguas del río Quijos y del río Salado, ¿no? Ese es un tema, y el otro tema pues es el que usted acaba de señalar, el proceso de erosión regresiva que se inicia justamente con el desplome de la cascada San Rafael, aproximadamente la primera semana del mes de febrero. Y en este sentido, pues, refiriéndome al primer tema, CELEG ha venido trabajando a través de un grupo especializado de técnicos, de especialistas, para poder dar estricto cumplimiento al informe de Contraloría General del Estado del año 2019, en la cual nos conmina, y en realidad es de cumplimiento obligatorio, pues a que se deben subsanar todos los temas pendientes encontrados en este examen especial, previo, a la compleción definitiva y a la recepción definitiva de esta importante infraestructura, en la cual el país ha invertido aproximadamente $3.000 millones. En esa línea, lo que puedo informar es que hay un avance de aproximadamente el 81% en la subsanación de los temas pendientes, en los diferentes frentes, el frente de obras electromecánicas, el tema de obras civiles, el tema de documentación, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, hay un tema fundamental y es el que preocupa, a la ciudadanía en general, a la Asamblea Nacional, a la misma Contraloría General del Estado y a la opinión pública, que es el tema de cómo subsanar estas fisuras que aparecieron, en los 8 distribuidores
que digamos son parte importante de los grupos turbina generador, ¿no es cierto?, que permiten a su vez la generación de electricidad en el país. Entonces, ese es un tema controversial, al igual que otros. No ha sido factible encontrar un acuerdo amistoso a través de la mediación y ha pasado, digamos, a la etapa siguiente, que es lo que se establece en el mismo contrato de EPC, este contrato de ingeniería, de procura y de construcción de este importante complejo hidroeléctrico. En realidad no es una central, es un complejo hidroeléctrico muy, muy importante, constituido y conformado por el embalse, las obras de captación, el túnel de 25 kilómetros con un diámetro de 9.1 kilómetros. Esta mañana pensaba que debe ser un túnel de dimensiones parecidas a las que utilizamos para movilizarnos al valle, pero claro, con la diferencia que este tiene 25 kilómetros y que conduce los 220 metros cúbicos por segundo, que es el caudal aprovechable por las 8 turbinas. Entonces, en esta línea hemos llevado este desacuerdo al siguiente nivel, que es la Junta Combinada de Disputas, la cual se ha pronunciado en el sentido de que el procedimiento de soldadura aplicado para subsanar las fisuras pues es el adecuado, ¿no? Esto cuenta con el aval también de la firma consultora alemana contratada por Sinohydro, digamos, que ha señalado que ese procedimiento de soldadura debería subsanar de manera apropiada y definitiva estas fisuras, asegurando, digamos, que la central podría funcionar por 45 años adicionales, sumados a los 5 años que ya tiene en operación, de esta manera, digamos, atendiendo el requerimiento de una vida útil de 50 años. Sin embargo, los técnicos y especialistas de SELEC han señalado, digamos, de que ese procedimiento no es el más idóneo y han planteado, digamos, una alternativa, que es la de poder tener una suerte de un cobertor de fibra de carbono que permita justamente asegurar el funcionamiento adecuado de estos distribuidores durante la vida útil. Así que este tema ha sido necesario llevarlo a la siguiente instancia, que es el arbitraje internacional. La Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio pues es la que tiene que en su momento dirimir sobre la pertinencia del procedimiento de soldadura para subsanación de las fisuras, o eventualmente, digamos, el que Sinohydro pueda reconocer los perjuicios causados a SELEC por estas interrupciones en la normal operación de los grupos turbina generador, y también pues dar una solución definitiva a este tema. Así que ese es un poco el resumen, digamos, del estado de cosas. Bien, yo le agradezco por esta apretada síntesis, además con el esfuerzo que supone hablarnos en un lenguaje que podamos entender todos los que no somos ni conocedores, ni expertos, ni técnicos, y la opinión pública en general. Es un esfuerzo muy importante que ha resumido lo que hay que hacer. Ahora, algunas cosas muy puntuales y rápidas. De Coca-Cola Sinclair se viene hablando en el país hace más de 40 años, yo diría desde los gobiernos militares. Este plan maestro de electrificación nacional que se lo conocía hace mucho tiempo. Y también estaban las advertencias que la recibieron varios presidentes de la República de los riesgos potenciales, reventador, estas modificaciones de los caudales de agua que son consustanciales también a la naturaleza, ¿no? Eso lo sabíamos y hicimos la obra asumiendo ese riesgo. Bueno, efectivamente es como usted dice, sin embargo la realidad, y debemos vivir también de realidades, en este caso como Corporación Eléctrica del Ecuador, pues esa realidad es que debemos garantizar la operación y el mantenimiento adecuado de esta central, que atiende aproximadamente el 30% de la demanda nacional. Ayer señalaba, digamos, que la producción de los últimos 5 años corresponde aproximadamente a 31.000 millones de kilovatios hora. Entonces, digamos, es un aporte muy, muy importante, esencial para garantizar el normal abastecimiento de electricidad. Y en esa línea, pues, yo creo que también es importante que tanto SELEC cuanto el sector eléctrico y el país en general, digamos, desarrollemos las capacidades nacionales para poder dar solución oportuna y ágil a las controversias y evitar, digamos, estas situaciones como las de Perenco, como las de Oxy, que después pues pasan una factura muy alta que tiene que pagar el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, pues yo lo que puedo señalar es que el gobierno, este gobierno del presidente Lasso, del ministro Juan Carlos Bermeo, nos ha instruido para poner a disposición de los medios de comunicación, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, digamos, toda la información pertinente, una política de transparente y de apertura para que se pueda conocer este complejo hidroeléctrico, para que se pueda verificar las cosas buenas, las que están funcionando apropiadamente, y también aquellos defectos, algunos de fabricación, como es el tema de fisuras, para que puedan obviamente abordarse oportunamente. Ese es el interés nacional, y entonces en esa línea estamos pues trabajando incansablemente para poder garantizar que esta
central, en el caso de que sea recibida, pues haya cumplido con todas las estipulaciones, como es la cláusula 19.1 del contrato de EPC, que señala que la compleción definitiva y recepción definitiva solo se dará, digamos, una vez que todos los defectos hayan sido subsanados de manera favorable, de manera satisfactoria. Por otro lado, volveremos al tema Coca-Cola Sinclair en un momento. Hay que decir también que en ese plan maestro de electrificación se mencionó siempre que era conveniente en el país distribuir la generación hidroeléctrica en diferentes plantas en la vertiente de la cordillera occidental, puesto que por los temas estacionales, veranos que son de una manera u otra en el sur y el norte, plantas como la de Agoyán, Paute, Mazar, y esta de Coca-Cola Sinclair estaban en una vertiente cordillerana donde había tal o cual tipo de precipitaciones pluviales, y siempre el distribuir las cosas, incluso por los riesgos sísmicos en un país donde los terremotos son posibles o podrían causar grandes daños, era una buena idea. ¿Qué le parece esto antes de pasar a más temas del Coca-Cola, por favor? Sí, es muy importante lo que usted señala. Efectivamente, SELEC opera y mantiene 14 centrales hidroeléctricas. Buena parte de ellas están ubicadas en la vertiente amazónica, si tienen esa problemática. Una de las problemáticas del país es justamente esta estacionalidad. Tenemos caudales inmensos. Ayer teníamos 1.300 metros cúbicos en el río Coca. Solamente podemos aprovechar aproximadamente 200 metros cúbicos. Como usted bien señalaba, hay crecidas, y el aliviadero de la presa de Coca-Cola Sinclair está diseñada para poder evacuar 12.000 metros cúbicos, este caudal milenario que puede presentarse eventualmente. Entonces, en esa línea, la buena noticia es, digamos, que bueno, hay dos centrales actualmente en operación, la central Daule Peripe y la central Baba, que están ubicadas en la parte occidental del país y que pertenecen a la vertiente del Pacífico, y que consecuentemente son complementarias desde el punto de vista del régimen hidrológico. A esto hay que añadir también, digamos, el proyecto Toachi Pilatón, que está por ingresar en los próximos meses. Para el mes de octubre tendremos operativa la primera central Sarapuyo de 50 megavatios, y a finales del primer semestre del año 2022 tendremos ya en operación la central Ayuriquín, con lo cual habrá un aporte importante en la vertiente del Pacífico, como usted indica, de 254 megavatios adicionales, ¿no? En esa línea también, si me permite, vale la pena indicar que hemos recibido instrucciones también precisas para que, digamos, se impulsen proyectos importantes, como es el proyecto Cardenillo de 600 megavatios, el proyecto Santiago, el más grande del país, 2.400 megavatios. La buena noticia es de que en ambos proyectos tenemos ya estudios y diseños definitivos, teníamos licencia ambiental, y en el caso de Cardenillo, pues tenemos el estructurador, esta empresa internacional que llevará adelante todo el proceso documental, legal, financiero y técnico para poder concesionar, y yo diría dentro de los próximos 12 meses, con una inversión aproximada de la empresa privada de $1.300 millones, mientras que en el caso de Santiago aspiramos que en 15 meses pueda ser concesionada esta importante obra de 2.400 megavatios con líneas de transmisión de 500.000 voltios y que tiene un presupuesto aproximado de $3.000 millones, ¿no? Así que venimos trabajando en diferentes frente también a la posibilidad de esta situación del proceso erosivo que pudiera significar en un escenario catastrófico la salida de esa central. Pues venimos trabajando también en la prefactibilidad de una reubicación de esas obras de captación. Por otro lado, el gobierno nacional y el Ministerio de Electricidad también apura todas las gestiones para concesionar la construcción de los proyectos de energías renovables, como es el Villonaco y el Aromo, que fueron adjudicadas el pasado mes de diciembre. Eso va a significar un aporte en aproximadamente 24 o 25 meses de 310 megavatios de energía limpia, en este caso fotovoltaica y eólica, ¿no? Sí, complementar otras fuentes de energía es algo importantísimo, no depender solamente de la hidroeléctrica, pero claro, ir contemplando ese plan con obras que jamás se pueden detener, porque las demandas son grandes, porque las consideraciones del cambio climático hacen cambiar los volúmenes de los caudales, y desde luego desde que se concibió y planificó por primera vez el Coca-Cola Sinclair hace, ya digo, más de 40 años, yo creo que medio siglo ya, las condiciones han ido modificándose, los caudales de aguas no son los mismos. Tal vez sí se precipitó esta obra del Coca-Cola Sinclair sin los suficientes estudios que digan sí
contamos con este tipo de aguas, necesitamos tantas turbinas, en fin. Más allá, esto es el otro problema, el de la ingeniería, una ingeniería que muestra, por el tema de las fisuras, que ha sido fallida. No olvidemos que la obra se detuvo incluso con tuneladoras que estuvieron bajo tierra atascadas, por decirlo en lenguaje común, durante meses, hasta que se tuvo que hacer toda una serie de obras para movilizarlas. Entonces también no podemos desatender que esta es la obra más costosa de la historia del país. Esto ha costado más que el tren de Alfaro, que el OCP, que todas las obras grandes del país, y hay que atenderla adecuadamente para que sirva. Y por supuesto, usted mencionaba la obra física, obra pública de emergencia, para hacer un trazado distinto a fin de evitar que la erosión regresiva afecte al proyecto. Pero también nos ha dicho y lo hemos escuchado en algunas intervenciones la necesidad de sustituir la generación de energía hidroeléctrica con la energía térmica, que es tan costosa, de modo temporal, hasta que todos estos temas de la generación hidroeléctrica se puedan articular adecuadamente y volvamos a flujos normales de generación. Esto puede afectar las tarifas, ¿verdad? Bueno, mire, digamos, el parque termoeléctrico de Selec está siendo sometido a un mantenimiento intensivo, a un plan de alistamiento, ¿no es cierto? De tal manera que en el caso de requerirse, digamos, además de las 14 centrales hidroeléctricas, podamos contar con ese aporte, ¿no? Que es fundamentalmente generación de fuel oil, ventajosamente eso no es tan costoso, y alguna generación todavía residual, marginal, que utiliza diésel. Mire, ¿para cubrir qué porcentaje de la demanda nacional, señor ingeniero? Mire, para poner un ejemplo, Ecuador es un país excepcionalmente activo en cuanto a su matriz energética. Señalaba en algún evento el día de ayer que la programación que hace el SENACE, digamos diaria, en la cual se asignan los niveles de generación de cada una de las centrales públicas y privadas para atender la demanda, señalaba que la demanda nacional se atiende un 94.2% con energías renovables, fundamentalmente hidroeléctrica y también la eólica de Villonaco, entre otras. Entonces el componente termoeléctrica es mínimo. Mire, en el año 2015, digamos, ese componente termoeléctrico era aproximadamente del 31% e importábamos el 2% de Colombia. Eso sucedió desde el año 2003 hasta el año 2016 aproximadamente, y significó una erogación de aproximadamente 1.200 millones de dólares. En la actualidad podemos decir que somos autónomos, que tenemos los recursos suficientes, las reservas adecuadas, relativamente pequeñas, no tan significativas, por ejemplo, a Perú, ¿no? En el caso colombiano estamos exportando porque también hay disponibilidad energética por presencia de lluvias en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, los análisis de costos obviamente lo hacen la Agencia de Regulación y Control, se calcula el componente de generación que es parte de la tarifa nacional. Recordemos que la tarifa a usuario final tiene tres componentes: el componente de generación, que es básicamente el precio medio de generar un kilovatio hora, ¿cierto?, que es aproximadamente 3.5 centavos de dólar. Eso hay que añadirle el componente de transmisión, ¿cierto?, todo el tema de operación y mantenimiento de la red de alta transmisión, 70 subestaciones, 6.000 kilómetros de líneas de alta tensión, ¿verdad? Esto cuesta aproximadamente un centavo de dólar, ¿no? Y los 4.5 centavos adicionales corresponden a los costos de distribución y comercialización. No está previsto un ajuste tarifario, digamos, más bien es un proceso de optimización. Estamos también pensando en un futuro cercano en la conversión de estas centrales termoeléctricas, que efectivamente no son las más modernas y eficientes, en convertirlas, por ejemplo, para que utilicen gas natural licuado, bien sea de producción nacional o de importación, que probablemente es un combustible bastante más limpio y eventualmente puede ser más económico. Así que hay una serie de alternativas. También estamos en conversaciones con empresas de España para comenzar proyectos pilotos del uso de hidrógeno para el tema de generación de energía eléctrica y otros usos industriales. Así que yo diría que la ciudadanía puede estar tranquila por dos cosas. La una, por el normal abastecimiento de electricidad. Selec, la autoridad operativa, en este caso SENACE, que es el responsable del normal abastecimiento de electricidad, trabaja de manera muy estructurada, muy coordinada para poder tomar todas las acciones que permitan garantizar el normal suministro. Y desde el punto de vista tarifa, pues no está previsto de ninguna manera ningún ajuste tarifario, menos por esta situación del río Coca o de la operación de la central Coca-Cola.
Bien, eso es muy importante. Ahora, siempre va a quedar la rémora. Si las fisuras fueron detectadas hace tiempo, si veíamos que el cumplimiento de la empresa constructora Sinohidro, que además presentó un plan de costos cuando el proyecto le fue asignado, terminó costando, como usted bien señalaba hace un rato, 3.000 millones de dólares, y en un momento determinado las obras complementarias superaron todo porcentaje estipulado, como se denunció oportunamente, sobre todo en el diario El Comercio. Aquí hay muchas cosas que preguntarnos en el tiempo. ¿Por qué no se le ajustó, se le exigió la reparación de las fisuras, no hoy, hace mucho tiempo, a la empresa constructora, y que esto nos lleva a que la entrega final de la obra todavía no se haga, a pesar de que ya está operando hace un tiempo? Sería un poco la pregunta final por esta mañana, ingeniero Pires. Claro. A ver, el tema de las fisuras está vinculada, digamos, a la calidad del acero. Este acero, claro, 500D, que de acuerdo a la norma china, pues es un acero de alta resistencia y baja aleación. Uno de los problemas es justamente que este acero fabricado en China pues no está homologado con sus similares occidentales, ¿no? Uno de los problemas para el aparecimiento de estas fisuras está vinculado a que para poder trasladar estos distribuidores que están conformados por estructuras metálicas gigantescas, en este caso 6 módulos, en China lo que se hizo para poder manipular y transportarlas apropiadamente, se instalaron y se soldaron de manera temporal una serie de elementos que permitan justamente el poder movilizarlas y transportarlas. Esta situación, digamos, una vez que llegan estos módulos de los distribuidores a Coca-Cola Sinclair y se eliminan, se desprenden estos dispositivos que ya no eran necesarios, que ya se estaba armando los distribuidores, se realizan una serie, digamos, de pruebas utilizando tintas penetrantes en los sitios en los cuales se aplicaron y se retiraron las mencionadas soldaduras temporales. Y ahí es cuando se encuentra un gran número de fisuras. Estas fisuras, obviamente, los expertos han tratado y aparecieron porque luego de aplicar estas soldaduras temporales, no se aplicó, digamos, lo que se conoce como un procedimiento de tratamiento térmico post-soldadura. Es un procedimiento que sí se aplicó en fábrica a 600 grados centígrados y que permite manejar adecuadamente los esfuerzos del material y no afectar a través del aparecimiento de estas fisuras. En definitiva, se tiene en algún momento interviniendo varios de estos distribuidores. Fue intervenido ya el distribuidor de la unidad 8 y actualmente en esta para programada se vienen interviniendo los distribuidores 5, 6 y 7. Buena parte de las fisuras son resueltas a través de este procedimiento de soldadura. La problemática aparece, por ejemplo, en el distribuidor número 8, donde permanecen 54 fisuras que son inaccesibles porque están pegados al muro de concreto de la edificación de la casa de máquinas. Tenemos que imaginarnos que la casa de máquinas es una edificación que se conecta a través de un túnel subterráneo de 500 metros y tiene unas dimensiones gigantescas, tiene aproximadamente 220 metros de longitud, 26 metros de ancho y 50 metros de alto. Imagínense la Casa Blanca de fútbol o la Catedral de Cuenca Unidas, es una obra civil gigantesca. Entonces es imposible accesar aquello. Digamos, la solución que han planteado algunos especialistas, que me parece a mí pues un poco fuera de razonabilidad, es hacer una nueva casa de máquinas. La casa de máquinas tomaría en hacerse 4 años, tiene un costo de 1.100 millones de dólares. Me parece que eso no es una solución verosímil. Hay que buscar soluciones alternativas como la planteada por Seleni en el arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, y estamos seguros que esa instancia resolverá favorablemente, el pedido de SELEC y consecuentemente podrá subsanar este importante problema y garantizar la normal operación de la central por los próximos 45 años. Así que ese sería un breve resumen, a lo cual debería agregar solamente un minuto las obras que estamos por desplegar para proteger las obras de captación, que son básicamente pantallas de pilotes y pantallas de routing, 13 pantallas en una longitud de 700 metros, 1.2 kilómetros aguas abajo de las obras de captación, con un costo aproximado de 100 millones de dólares. Y en este sentido, pues el próximo mes, del 25 al 30 de julio, tendremos una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y del Servicio Geológico de los Estados Unidos también,
para verificar en sitio el comportamiento de este fenómeno, que hay que señalar, es un fenómeno natural único en el mundo, grave y complejo, para poder también validar las soluciones propuestas. Muy bien, estaremos hablando en esa ocasión. Queremos agradecerle al ingeniero Gonzalo Quillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, por estar con nosotros esta mañana para darnos su explicación técnica sobre un tema delicadísimo como es Coca-Cola Sinclair, las fisuras, la erosión regresiva y todo ese componente de distintas vertientes que se juntan en el proyecto hidroeléctrico más importante del país. Gracias, ingeniero. Un saludo cordial. Un buen día. Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo. Son las 8:05, una hora menos en Galápagos. Ya venimos. Información publicitaria, noticias y un diálogo con la ingeniera Diana Atamaín del proceso de vacunación y el rol del Consejo Electoral en este plan de vacunación nacional en el que se ha empeñado el gobierno nacional.